Radio Rayuela, desde la vereda hasta el cielo. De su creación, Contexto Tipea, han organizado el 9º Congreso Internacional de Teatro. Y suena así, ya con el nombre importante, pero lo más importante es el entrecruzamiento de experiencias distintas y la riqueza de variación o variantes en los concurrentes. Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Te voy a corregir una sola cosa, que somos un trío de joya, porque hoy sí. No vino, pero está en el aire sí, Alejandro Acuña. Saludos, Alejandro. Saludos. Pensé que lo dije como parte del proyecto de ustedes, pero es cierto. Pero, sí, en homenaje a Ser. Sí, no, sí. Y está, bueno, él está ahora trabajando también, pero bueno, hoy estamos como delegados de Contexto Tipea acá en la zona norte. ¿Qué tal, María Paula? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer venir a generar estos encuentros, estos diálogos, estas conversaciones. A nosotros nos da mucho gusto, así que estamos acá muy contentos, muy contentas, agradecidos como siempre. Y bueno, sí, Gabriel, Alejandro y yo, María Paula, conformamos esta grupalidad que le pusimos como nombre Contexto Tipea. Hace ya 10 años que estamos trabajando juntas. Y bueno, la organización del Congreso de Teatro, Contexto Tipea, durante estos 10 años fue para nosotros uno de los trabajos más intensos. Es un poquito nuestra joyita principal, ¿no?, de todos nuestros otros trabajos de gestión que hacemos juntos, pero el Congreso le tenemos un cariño especial porque, bueno, han sido 10 años donde ha pasado de todo, donde han sido congresos muy diversos, con mucha gente participando, así que estamos ahora iniciando el 9º. Hay varias cosas que me vienen. El tema de que la palabra texto y contexto aparezcan, y todo lo que es la textura, el tejido de las experiencias. Y creo que eso le da una multiplicidad o una coloración muy especial. El otro día escuché algo que me hicieron llegar, que era un comentario hecho en una radio de España acerca de ustedes. Era tremendamente elogioso por la calidad del proyecto, por la ubicación y porque rescatan salirse del centro de una ciudad que absorbe casi todas las actividades, y esto también es parte del mérito, ¿no? Sí, por un lado, si bien nosotros los tres vivíamos en ese momento en Vicente López, siempre, bueno, fuimos de este conurbano norte. Yo soy nacida y criada acá en Vicente López, ya hace 50 años, así que un montón de tiempo. Y Gabriel creo que ha transitado por todos los municipios de la región, viviendo de a poquito, y Alejandro también. Y bueno, el estar tan en la frontera con la ciudad de Buenos Aires para las actividades artísticas y para otras también, supongo, pero bueno, en el caso del teatro, que es donde nosotros estamos trabajando, siempre es como una situación dual, ¿no? Porque durante muchos años parecía que todo pasaba por la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno estaba acostumbrado a ir todo el tiempo para allá, o a estudiar, o a ver teatro, ¿no?, salir a talleres, el estudio, lo que fuese, a hacer inclusive obra. Pero también acá siempre hubo mucho movimiento. Entonces estamos como todo el tiempo en esa diversidad, donde a los que viven en la ciudad de Buenos Aires les cuesta un poco más salir, no sé por qué, porque la distancia es la misma, ¿no? Salir de allá para acá que de acá para allá, pero nosotros lo tenemos incorporado. Pero el hacer un trabajo específico y poner una pata muy fuerte en quedarnos en este afuera de la ciudad,
es importante. Y es una decisión que tomamos desde estas periferias, desde estos lugares donde también hay que construir y generar comunidad de una manera diferente. Entonces, para nosotros, si bien de estos 10 años, como te decía antes, hubo 2 años que hicimos, porque el Congreso es itinerante un poco, y hicimos 2 años en la ciudad de Buenos Aires, 2 ediciones, pero después el resto de las ediciones siempre fueron en el conurbano norte específicamente. Y para nosotros es importante que cuando vienen los artistas de otros países conozcan el movimiento teatral, artístico que hay en esta zona, que los artistas de las zonas puedan entrar en comunicación con esos artistas y que los artistas que invitamos de la ciudad de Buenos Aires hagan como ese esfuerzo, decimos nosotros, ¿no? Porque a veces es como, ya, ay no, cruzar la General Paz, ¿viste? Se decía en una época, no, yo de la General Paz para allá no voy. No, dale, ¿cómo no vas? No es solamente esto, ayer inclusive en el Congreso hablábamos con nuestro primer participante de este Congreso, Esteban Celarrayán, que es de Tucumán, y imagínate lo que es para los teatreros de otras provincias también este juego, ¿no? De descentralizar todo siempre en la ciudad de Buenos Aires, o en Buenos Aires inclusive a veces, y no hacer un verdadero recorrido y de una extensión en la investigación, en este caso artística o teatral, de todo el país, que es algo que nos llena de riqueza continuamente. Total. Después te iba a plantear algo de barreras invisibles, por qué no vienen, etcétera, ¿no? Yo voy a comparar con algo que no es teatral, pero sí, que se me ocurrió enseguida para emparentarlo. Yo nací en suburbio, nací en Villa Adelina, viví la mayor parte de mi vida en Villa Adelina, que padece el hecho de que pertenece a 2 partidos del Gran Buenos Aires. La guerra de Villa Adelina. Sí, bueno, y además porque la estación está justo enclavada en la división de los partidos, o estaba, claro, en la calle en la división. Pero más allá de eso, lo que me asombraba cuando empecé a conocer gente de la ciudad de Buenos Aires era el conocimiento increíble que tenían de lugares de comida. Entonces te decían, para comer salmón anda a tal, que queda en Villa Ortuza, para comer ñoquis anda a cual, que queda en Valvanera. Se conocían de punta a punta los lugares gastronómicos. Yo creo que algo semejante, y hay un peso de la habitualidad y de la costumbre. Hay un público teatral en Buenos Aires que suele moverse generalmente en los mismos espacios. En los últimos años se abrió un poco el juego en Palermo, por ejemplo, pero el hecho de ir más allá de... Sí, claro. Es como que recorrieran el abismo. Yo doy un ejemplo con Villa Adelina, que no es teatral, pero tiene que ver con una barrera invisible. Hay una avenida importante, que es la avenida Ader. El Banco Provincia había inaugurado la sucursal, la primera vez que inauguró una sucursal, la inauguró pasando la avenida Ader hacia la avenida Urquiza. Mucha gente no se enteró que el banco había abierto. Se enteraron cuando el banco abrió de Ader hacia la estación. Claro. Es como que mucha gente cuando caminaba no iba más allá. Y el tema de esta habitualidad, de pensar que el mundo se acaba en los circuitos que tenemos, inclusive en las procedencias que tenemos. Hay un caso cinematográfico, pero creo que también apunta a los prejuicios que juegan en contra. Hace unos años se estrenó una película paraguaya excelente, 7 cajas. Sí. Mucha gente no la vio porque era paraguaya. Empezó a tener más público cuando el boca a boca les dijo, bueno, el tema de que si vos la obra no la haces
en algunos de los centros prestigiosos, la gente no te acompaña. Sé de una compañía que sí actúa en Buenos Aires, pero que vino acá a Olivos al cine Teatro York, la compañía de Cartoon, que vino a hacer la vis cómica, y creo que y sé que el efecto que causó es muy grande también, porque el tema, además de que es bueno, es porque es cierto que acerca gente que no está acostumbrada. Yo, por ejemplo, entre otras cosas, en mi repertorio cultural tenía que no tenía la habitualidad de ir a exposiciones, porque en casa no iban, y a teatro, el teatro era mencionado, pero no íbamos porque, bueno, vivíamos en Villa Adelina. Pero el hecho de acercar y de no solo acercar, convertir y escuchar a un público que es distinto. Sí, claro. Igual yo pongo en crisis eso, ¿Sí? Sí, Dale, porque así como Cartoon viene acá, nosotros acá no tenemos trabajo, ¿sí? Los que producen en Vicente López, los que producen... Entonces hay una especie de construcción de abrir las puertas. Es como el prestigio. La relación que estamos teniendo entre el gobierno actual y Estados Unidos. Sí, es decir, bueno, tiene que ver con lo eso. que pasa es que no es poner en crisis, es justamente parte de ese mismo prejuicio, porque ese mismo no haber construido durante muchos años la diversidad, en este caso, de obras de teatro, de lo que fuese, para darle justamente visibilidad, profesionalismo, a cualquier persona de cualquier territorio. Esa es la dificultad. Entonces el que a lo mejor tiene que elegir, porque no es hacedor de la actividad artística, sino que es consumidor, digamos, del público genuino que va a ver una obra de teatro, si no sabe lo que tiene en su propio barrio, y claro, construye todo el tiempo eso y va después a ver exclusivamente espectáculos que son traídos de otros lados, como si eso fuese la única variable. Para que eso existe. nace contexto. En esa función militante nace Contexto Tipea, como hay otras agrupaciones, pero Contexto Tipea nace para decir, en Vicente López hay un grupo de personas que construye, que tiene calidad de trabajo, que tiene prepotencia de trabajo y construye relaciones con Argentina, con América Latina y con el mundo. Eso es lo que más me interesa, porque vos hablabas de conurbano hace un rato. Yo tengo un texto que dice que el conurbano es el enlace y el desenlace con la ciudad de Buenos Aires. Todos los conurbanos, en realidad, con los conurbanos que puede haber en San Pablo, en cualquier parte del mundo. Sí. Nosotros nos vinculamos con muchos gente teatrista del conurbano de otros países, porque en México, en San Pablo, en Brasil, en eso también radica la exclusión. Sí, que no es un fenómeno únicamente de la ciudad de Buenos Aires, o en este caso de lo que podría haber sido Buenos Aires, en este caso conurbano, sino que en todas partes del mundo. Las grandes capitales del mundo siempre son las que generan, construyen, y parecería ser que dan una única visibilidad hacia lo que ellos creen o quieren que sea, en este caso, mostrable, ¿no? Vos hablabas recién del cine, y bueno, más claro que eso, digamos, el colonialismo que tenemos sobre la construcción hollywoodense, de que el único cine que se puede ver o generar público es uno y no otro, ¿no? Y eso, la dificultad de todo eso es que se necesita muchas veces muchísimo apoyo y construcción comunitaria de los gobiernos, de los municipios, de la misma comunidad artística, que ahí es donde a veces se corta, y por eso sigue al día de hoy pasando este tipo de cosas, ¿no? Absolutamente, aunque ahora todo lo institucional pareciera jugar en contra, o para otro lado, ¿no? Y no para quedarnos solo estancados en la añoranza
histórica. Yo repito una experiencia que tuve hace unos años con un escritor muy importante, que le pregunté si no creía que había un proyecto de bajar el nivel educativo en la Argentina y quizás en Uruguay, y con desprecio me dijo, no creo en teorías conspirativas. Bueno, puedo nombrar quién es, Santiago Kovatlov, que es brillante, pero yo creo que sí hay un proyecto, y ustedes trabajan precisamente en lo que los otros están empeñados en destruir, en la textura, en eso que nos comunican, en la urdimbre que podemos construir entre la gente, y sobre todo entre la gente que no tiene participación en los centros de consagración, ¿no? Ver cómo se conocen o se desconocen. Hoy, por ejemplo, no por pescar simplemente un error, escucho que alguien entró a una librería y dijo, Perón en Caracas, de Lamborghini. Qué bueno, se puede teatralizar, y después me entero que es una obra de teatro. Claro. Y bueno, y yo le escribí, Perón en Caracas la vi hace muchos años, hecha por mi amigo Daniel Di Coco, en el Teatro de la Ranchería. Y esto no es por... Creo que tuvo años esa obra. Exactamente. Ahí en cartel. Es más, Lamborghini asistía a los ensayos. Y López Vidal era Jorge López Vidal, que era de acá de Vicente López, que era partícipe de la comunidad de la Ranchería. Sí, la otra vez Daniel publicó, pero no es para criticar esta nueva, sino que ahí adolece un hecho. No estamos rastreando historia, y esto no es porque tenga que hacer historiografía del teatro cuando va a hacer una obra, pero es interesante que al menos sepa algo de qué lo precedió respecto de una actividad que va a hacer. Pero esto de la destrucción de la memoria, de la destrucción y de la negación de los espacios de consagración, ¿cómo va a ser inteligente Gabriel Penner si vive por acá nomás? Yo lo veo salir en pantuflas a sacar la basura a las 6 de la tarde. No sacamos la basura porque hacemos compost. Bueno, bien. Bueno, o sea que encima de eso, el cubo. Encima es el cubo. Claro. Pero no, mira, está bueno lo que estás diciendo, pero no por nombres personales, sino en la historiografía. Está bueno hacer historia y escribirla y tener registro. Nosotros hacemos registros, nosotros llevamos 9 libros, estamos publicando, 8 libros, más 2, 10 libros de contexto. Sí, y agrego que, por ejemplo, que es otro de los gustos que nos damos continuamente, esto de hacer libros, ¿no? De tener una editorial y junto con Contexto ser parte también de esa editorial en la edición de libros. Y uno de los libros que tenemos, que para nosotros todavía a lo mejor no llegó de la manera que nos hubiese gustado, porque creemos que es un libro sumamente importante, porque se nos ocurrió compilar en un libro dramaturgia de todo el país, y para eso hicimos un concurso que lo tuvimos abierto inclusive casi un año y pico, para poder llegar, y donde nos resultaba difícil, porque había provincias donde no podíamos llegar con la difusión del concurso, ¿no? Un concurso de dramaturgia para intentar poner en un libro una obra de teatro de un autor o una autora de cada uno de los territorios argentinos. Se llama Contexto en 24, porque hay 24 obras. Fue un trabajo increíble y nosotros queríamos tener ese material porque no encontrábamos eso. Hay un montón, por supuesto, de libros de dramaturgia, de un montón de cosas de regiones, pero con esa característica específica de que esté todo el país en un mismo libro, con una obra de teatro, con autores y autoras que son de Tierra del Fuego, que son de Río Negro, de La Pampa, de Jujuy, no existía. Nos costó un montón, pero lo pudimos hacer y es uno de los libros que nosotros más queremos y que de hecho el libro está en todas las provincias porque cada uno de los autores después... mandamos 20 ejemplares a cada autor.
se los mandamos y tratamos siempre de seguir mandando y de seguir construyendo, a veces en universidades, en bibliotecas, en festivales que uno va, de que ese libro se quede. La otra vez fuimos a una feria del libro en Alberti, acá en provincia de Buenos Aires, dejamos un ejemplar de ese libro, digamos, siempre tratamos porque nos interesa muchísimo que ese libro esté, porque el espíritu del libro, más allá de lo hermosas de las obras de teatro, de cada uno de los autores y autoras, que bueno, también tiene por supuesto su valor, pero creo que la idea de construir documentación, memoria y dejar plasmado en un libro, en este caso, toda la territorialidad, que lo mismo podría pasar en cada provincia, con cada municipio, hacer un libro con las 135 obras de la provincia de Buenos Aires, todavía no lo hemos logrado, ¿no? Pero digo, son cosas que se podrían replicar en cualquier lado y que de alguna manera integra, une, junta. Y el intercambio que se genera entre esos artistas y entre quienes acceden después a este material es fundamental. Es sacar donde se puede barreras, y en realidad lo extraordinario es ya solo cuando enuncias la naturaleza del libro, estás invitando a que también se siga el camino de ir rompiendo esas barreras que nos incomunican y muchas veces no darle espacio a descubrir aquello que nos importa, pero también el hecho de aceptar la multiplicidad cultural que tenemos como país, y no me refiero a niveles. Hay diferencias históricas y algunas desde nuestro punto de vista podrán ser discutidas, pero son válidas para otras zonas donde la percepción es distinta. A mí me llamaba la atención, yo tuve hace unos años un compañero que venía de Chivilcoy, que, oh sorpresa, yo lo conocí trabajando en sistemas, pero años más tarde lo vi se había volcado a hacer teatro también, a actuar. Una obra muy linda se llamaba El Cruce de la Pampa. Chivilcoy es una capital de teatro bonaerense. Hay mucho teatro en Chivilcoy. Es una plaza fuerte. Pero él lo que decía es que a él no le gustaban Lelutier, no hay obligación de que le gustara, pero yo traté de analizar, porque una de las características de esta persona era una gran inteligencia, no iba por el lado de no captar las sutilezas o no, es otro tipo de humor y otro tipo de contexto, no por nada, inclusive las películas de Woody Allen eran muy vistas en Buenos Aires siempre, porque hay un público que frecuenta mucho el psicoanálisis, claro. Y las otras visiones. Hay el tema de los autores, por ejemplo, en el programa que hace mi amigo Emilio Portorrico, que es eso que llamamos folclore, Emilio me agradece algo que no es mérito mío sino del autor, que yo le di a conocer a uno de los grandes de la literatura argentina, que era Juan Filioi. Claro, que vivió hasta los 104, 105 años. Enorme. Es más, Cortázar mismo llegó a reconocer. Un rupturista. Exactamente. Y además me pareció genial cuando una de las contestaciones, por qué sus ediciones eran de pocos ejemplares. Sí. Era juez. Sí. Entonces dice, no, porque me obligarían a condenarme a mí mismo por las cosas que escribo o a condenar algunos de mis textos. Genial. Y ahí está ese límite, un escritor cordobés, y ni hablar de algunos norteños que pasan, si no vienen acá, si no se establecen acá, pasan desapercibidos. Lo mismo que el hecho del reconocimiento, que es válido porque es una capital cultural mundial,
que algunos son reconocidos cuando llegan a París. Bueno, ahí está Claro. la legitimación, Sí. digamos. Bien. El arte, el teatro, la cultura tiende a instancias de legitimación que son centralistas, que no son diversas. Nosotros apelamos con contexto TIPEA, que se llama, TIPEA significa Trabajo e Investigación de la Praxis Escénica Argentina. Entonces, apelamos a que la legitimación sea dada a partir de encuentros con nosotros, con las otras, y no a partir de un enfoque institucional que te lo otorga el mercado, que te lo otorga determinado teatro estatal, sino que la legitimación se hace en la relación entre las personas que conforman Sí, el teatro. o no únicamente, ¿no? Y no quedarse atrapado, porque eso si no, por ejemplo, como nos está pasando en esta época, a veces el pensar solamente en la crítica, en lo que falta, en lo que está pasando, de la falta de apoyos, también eso te paraliza. Entonces hay que romper con eso y seguir haciendo, que es una de las cosas principales que a nosotros, más allá de todo, uno dice, hay que seguir haciendo, o sea, porque no hay otra no hay otra posibilidad. Y si el capitalismo feroz que nos atrapa día a día no nos da esa posibilidad, la tenemos que generar nosotros, la tenemos que construir nosotros, no hay otra opción. No hay otra opción. Primero, porque si uno quiere justamente salir de esa única jerarquización que da otras, tenemos que hacer la nuestra y hacer valer ese accionar que hacemos constantemente. Creo que una de las... el Congreso se llama Insurgencias, ¿no? No, ese fue el anterior que se hizo en el Teatro Martinelli y San Fernando. Este se llama Intervenciones. Intervenciones. Bien. Pero me voy a quedar un poco con la palabra anterior, con la lo de insurgencias, es decir, promover que surja eso que está tapado. Ayer estaba pensando, porque la charla que me invitaron a ver fue muy buena, la de experto Sí, Esteban Tucumán. Celarrayán. Muy buena, además, sí, porque se le notaba mucha alegría sí, al darla, cosa que, sí, que lejos de lo que suele ser común en una exposición, una idea así de no sabe, pero además comparte y se pone muy contento cuando tiene respuestas. Y a mí me puso a pensar mucho el tema de lo ritual. Y no por simplemente quedarnos en etimología, teatro para los griegos es el lugar para ver, para contemplar. Si la gente se siente atraída por el ritual, es un paso directo a la teatralidad de lo que está pasando delante de... Y llevar a gente que no está acostumbrada al hecho teatral, también, así como yo no creo en estructuras inamovibles, pero sí digamos en accesos, en permitirse acceder a aquello a lo que no se está acostumbrado. Muchas veces nosotros descubrimos la hermosura porque alguien nos enseñó a ver la hermosura, pero también a provocar que el receptor se plantee si es así, si la hermosura él la está viendo o ella la está viendo en otro lugar que nosotros no percibimos. Claro. Y hay tantas hermosuras o tantas bellezas, sí, o tantas lecturas de la obra como espectadores. Por eso nosotros hablamos con el término de Rancière, espectador emancipado, ¿no? Nosotros buscamos y pensamos siempre la idea de emanciparnos, que es una idea política, ¿no? La emancipación es una idea política y el teatro tiene que ver, no porque hagas
un teatro político, pero el teatro es político también, tiene una mirada. Y a propósito de eso, yo estaba pensando, mientras vos hablabas, por ejemplo, tener un mapa en la cabeza. Yo tengo un mapa en la cabeza, Paula tiene un mapa en la cabeza, Alejandro tiene un mapa en la cabeza, de todos los teatristas, teatreros, llamarlos como quieran, de el conurbano norte. Los tenemos clarísimo. Lo que no nos tienen claro son muchas veces los que tienen el poder, los que tienen que distribuir determinadas cuestiones, los que te tienen que legitimar. Eso es muy interesante. Voy al caso de tu programa de radio. Seguramente hay mucha gente que se está perdiendo tu programa de radio, no porque estamos nosotros, sino tu programa La Lágrima Peluda, que venís haciendo hace bastante tiempo. Y se pierden también los otros programas de Radio Rayuela. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque no están legitimados, porque no tienen una construcción más allá del esfuerzo que hace cada uno de ustedes. Entonces, la lucha, la disputa, tiene que ver con esta forma de vincularse con los otros. Creo que ahí tenemos que... El contexto nació para eso, insisto con eso. Estamos trabajando para eso. Hay muchas organizaciones que trabajan para eso, no solamente Contexto, ¿sí? Pero el simple hecho, no simple, o el contundente hecho de que se esté trabajando, ustedes y otros, y que en algún momento, bueno, entren en contacto, inclusive en disidencia en las perspectivas de cómo encararlo. Yo el otro día me acordaba de un caso suburbano que fue conocido, que es el caso de Nelson Valente, sí, El loco y la camisa. Sí. Él empieza en Banfield. Claro. Bueno, no digo que sea el único ejemplo a seguir, pero es interesante. Una de las mejores obras que vimos últimamente, que fuimos acompañadas por tu amiga Inti Barrios, fue Tercer Cordón del Conurbano, que vienen desde Herli, ¿no? Si no mal no recuerdo, y que es una de las actrices era de acá de Vicente López, ¿no? Vivía y actuaba acá en Vicente López. Y lo que rescato es también la obra de Valente, pero no la única, el hecho de que se escuche más al público y ver dónde el público, no por ser complaciente, sino por el hecho de ver qué es lo que realmente estimula al público o moviliza. La obra de Valente, una de las cosas que me alegraba es que para mí estaba haciendo teatro popular, porque si bien la obra es muy inteligente, el público reaccionaba, contestaba. Bueno, no siempre se tiene esa repercusión, pero el hecho de tener en cuenta que mucha gente está desacostumbrada a ver, a tener presente a los actores. Hay algo tan mágico en la teatralidad. Yo doy como ejemplo, hace unos años un director conocido, Darío Bonner, estaba interviniendo en una obra que creo que se llamaba Ceremonia de Hombres Solos, en el espacio Trilce. Sí, hasta Trilce. Hasta Trilce. Ustedes lo conocen. Que lo dirige un chico del conurbano. Ah, mira vos. Bien, el tema... Te digo todo, así que... Sí, pero... y nadie lo sabe. El tema, además, es que cuando llegué, que esperé un rato, el lugar estaba lleno, porque hay un bar donde te sirven cosas. Estaba llenísimo. Pero en el momento había 2 teatros abiertos ahí. En el momento que se abrieron las salas, para ser gráfico casi no entró nadie. Yo dije, la excusa de no voy al teatro porque me está quedando lejos, porque me es imposible, no está valiendo acá. ¿Qué pasó acá? Estaba lleno de gente que no le interesó a nadie ver qué se daba en esas 2 salas. Sí, hay 2 cosas interesantes de eso. Por un lado, hay una ejercitación que se está haciendo cada vez más y es interesante y surge muchas veces en los festivales, en los encuentros y en las salas
que no son de las grandes ciudades, y no solamente acá, lo digo por experiencias que hemos tenido en otros lados como México, por ejemplo, que son los conversatorios con el público. Después de la función, quedarse con el público, o en algunos casos antes de la función, generar esto, pero no de una manera aislada, donde viene alguien, se toma una cerveza y después se va a otro lado, ¿no? En el bar, sino que se queda ahí, como toda esa jornada. Inclusive, bueno, Ariane Mouchkine, una directora francesa muy conocida, no es algo que surge acá ni que se hace acá, se ejercita en muchas partes, que es hablar con la gente que vino a ver esa obra. Esa gente tampoco viene, sale y solamente después esta anécdota, como se dice muchas veces, mientras miro la obra estoy pensando qué pizza me voy a comer después. Bueno, no, sí, está muy lindo el chiste, pero hay otra construcción que se hace también por fuera de eso, que tiene que ver con el dialogar sobre eso, darle una entidad a ese hecho desde lo comunitario, que tiene que ver con qué pasó en esa experimentación, no solamente ya de los actores como una manera solamente de exposición, vengo, te cuento la obra de teatro, chao, me voy a mi casa, o del público, tim, me voy a la esquina a comer la pizza, sino que existe esa comunión donde después se pueda conversar sobre ese hecho. Y a eso le agrego que lo que vos también decís, si bien hay mucho trabajo, pero aún falta mucho más, y estas épocas son dolorosísimas porque uno retrocede a pasos agigantados a cosas que a veces se construyen durante mucho tiempo con mucho trabajo, que es el acceso a que todas las personas, desde que están en los niños, las niñas en los jardines de infantes, puedan acceder a materiales artísticos, a las artes escénicas, a las artes visuales, de una manera muchísimo más accesible, más genuina, con una cotidianidad que a veces no pasa. Estamos en un lugar repleto, como es la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, el país, de teatro, y sin embargo la gran mayoría de los chicos que salen con 18 años de una escuela secundaria no han ido nunca a ver una obra de teatro, o nunca una obra de teatro ha ido a la escuela a presentarse. Entonces, en esa carencia que todavía tenemos, más allá de las cosas que, insisto, conozco millones de experiencias y siguen trabajando, y hay redes fuertísimas sobre eso, pero que no llega a construir una generalidad para que esté en todos lados. Entonces eso a veces pasa porque más allá de la elección que uno después haga de me gusta, no me gusta, me quiero ir a escuchar música o a ir a un museo, el por lo menos haber transitado la experiencia para tener la posibilidad de elegir, ¿no? Muchas veces la gente no hace eso, no va, no ve, no conoce, porque ni siquiera se le dio la posibilidad de elegir. No se transitan durante 10, 15, 20 años de vida experiencias, en este caso artística, porque estamos hablando del arte, ¿no? Pero podríamos hablar de otras cosas. ¿Me dejas meterme, Fer? Sí. ¿Me dejas meterme? Sacá la credencial. Métase. Me meto con datos empíricos. Bueno. Sí, alegría que esté Interviene Gracias, Pablo Galloso. sí, no así, Fernando, que ya viste. Lo queremos mucho, Fer. No, datos empíricos. Nosotros acá desde la asociación nuestra de Puertas, el año pasado tuvimos un proyecto bancado desde provincia, que fue llevar obras de teatro a escuelas secundarias, una buena parte de ellas de acá de Vicente López y alguna en la Exaltación de la Cruz. Datos concretos, ¿sí? Nosotros siempre, después de las funciones, obras generadas por elencos de acá del Corredor Norte, ¿no? Siempre después de las funciones le preguntábamos a los chicos cuántos de ellos habían visto una obra de teatro, aunque sea una vez en su vida, no importa, incluyendo al stand-up, ¿sí? Incluyendo el stand-up, ¿sí? El promedio nos daba siempre 1 de cada 10, ¿sí? Y si preguntábamos, en el último año, ¿sí? 1 de cada 100, ¿sí? El dato era muy fuerte. Es doloroso. Y nos cito siempre el ejemplo de la escuela media 5, ¿sí? No, el de la media 8. Que ahí llevamos la obra de... La secundaria 8. La secundaria 8, sí, que tiene orientación artística, ¿no? Claro, sí. Bueno,
llevamos una adaptación de la Antígona, hecha por la gente de sus testimonios, amiga Valen, le mandamos un beso grande. Y ahí además se amalgamó que la protagonista es venezolana. ¿Sí? Entonces, en el conversatorio que se dio después con los chicos, surgieron cuestiones sobre la dramaturgia, la cuestión del feminismo, Ni Una Menos, ¿viste? Porque la verdad que la obra tiene una adaptación que es muy rica en estas cuestiones, ¿no? La Antígona no puede desaparecer a su hermano, ¿no? Que está desaparecido, la cuestión de derechos humanos también, ¿no? Y algo que pasó es que Valen, desde su extranjería, generó una empatía de 180 pibes, unos 25, 30 más o menos, hijos de extranjeros o extranjeros, empezando a preguntarle para saber más cómo había hecho para estudiar, cómo había hecho para validar el estudio, y surgían espontáneamente historias de sí, mi papá estudió teatro en Bolivia, pero ahora trabaja de albañil y no sabe dónde, no tiene tiempo, y él siempre me cuenta que tal cosa, que tal otra. Otra pregunta es, ¿dónde puedo estudiar yo? Porque siento que mi destino va a ser limpiar casas, ¿sí? Yo estábamos con Martín, bueno, con los chicos, digo, cuando veíamos esas energías ahí, la verdad es que nos quedamos muy chochos de la vida viendo lo que desataba más allá de la obra de teatro, digo, que ya de por sí es mucho como lo que decís vos, Pablo, claro, sino también eso. Y en este sentido, y lo digo, no pudimos tener continuidad, primero por una cuestión de que no hubo consecuencia de acompañamiento presupuestario por el lado de provincia. Uno entiende estos tiempos que son por ahí, qué sé yo, nada, hay ciertas cuestiones por ahí son más urgentes, pero la cultura también es urgente. Sí, por eso digo, entiende hasta ahí. Pero la segunda alternativa, que es laburar con las cooperadoras de las escuelas, ¿sí? Para que, se hace la función, hacemos una gorra o hacemos algo, y digo, para que el elenco se lleve un poquito y la propia cooperadora se lleve también otro tanto para las actividades propias de la cooperadora. Bueno, las cooperadoras no están integradas, o si están integradas hay una o dos personas nada más, con lo cual hizo virtualmente imposible que podamos seguir adelante con el proyecto. Sí, eso es parte de la rotura, por eso digo que es una pena, porque si bien esto que estás contando vos, experiencias como esta, yo he transitado un montón. Tengo 50 años, hace 40 que hago teatro y que he ido a muchas escuelas y trabajo en escuelas secundarias hace más de 20 años. Y es doloroso porque cada paso que se da a veces se retrocede tanto y cuesta tanto volver a hablar, ¿no? Porque estas experiencias tendrían que estar multiplicadas y apoyadas, pero eternamente. Incluso desde una mirada política, es batalla cultural. Pero no hay otra instancia. Y esa ruptura del tejido social que vos estás contando, de las cooperadoras, de las personas que no pueden ni siquiera pagar una cooperadora de una escuela pública. Igual, ustedes dijeron, ¿se entiende? No se entiende. Yo no entiendo. No entiendo ni a los gobiernos de la provincia, ni entiendo a los gobiernos municipales, y menos aún entiendo al gobierno nacional. Digamos, no hay que entender eso cuando se recorta en todo eso, porque estás perdiendo, es como que no va a pasar nunca el apocalipsis que estamos viviendo. Entonces, por eso la crisis es tan grande, y por eso, desgraciadamente, estamos hablando muchas veces de hechos artísticos que quedan englobados exclusivamente en una, podríamos llamarle élite, que es la que tiene el pequeño acceso a estos hechos artísticos, tanto del que hace teatro como de los que acceden como público genuino, pero que igual tienen que tener una pequeña posibilidad, y cada vez es más el grueso de la población que no puede acceder. Eso es tremendo, ¿no? Volviendo un poco también al estar en territorio, a construir del territorio, a no dejar de hacer, porque es fundamental, digo, aún donde uno no tiene nada, a veces dicen, pero ¿de qué vivís? ¿No? Porque todo el tiempo está como ese fantasma que es real, que no podemos hablar de que somos trabajadores del arte, de los derechos de los artistas, porque pareciera ser que todo entra en un combo
de marginalidad hacia el artista y no en realidad hacia los que están impidiendo eso. ¿Y para qué hacemos entonces el Congreso? Porque el regreso a todo esto es construir desde Contexto Tipea un nuevo Congreso internacional de teatro. Nos ponemos en riesgo porque pasa eso también. Sí. Y en este caso, como me contaron todos los amigos que ayer y antes de ayer me paraban, me decían, ¿es virtual? Y yo le dije, no es virtual. ¿Cómo no es virtual? Si van a dar charlas, ¿desde dónde son las charlas? Una charla en Tucumán, una charla en Lima, una charla en Bogotá, otra charla en otra ciudad de Colombia. Todas esas charlas son presenciales, son materiales, están las personas que dan la charla. Del otro lado estamos también nosotros escuchando y participando de las charlas, y además todo se vuelca en un libro. Entonces, todo este congreso, más allá de que no nos encontremos como estamos acostumbrados, es la primera vez que no nos encontramos aquí en Vicente López o en el conurbano, recibiendo gente, sí vamos a tener la oportunidad de construir un libro juntos. No sé si vas a decir... No, yo creo que los dos, y Pablo también tiene mucho para decir. Me acordé de algo que tiene que ver con el modelo que se considera aquello a lo que hay que seguir, y eso en política funciona. Y voy a dar un ejemplo de una propaganda que era para incorporar cadetes a la Policía Federal. Ajá. Cuando el ministro del Interior, y creo que no me estoy equivocando, era Enrique Nosiglia. ¿Cómo era la propaganda para alistar chicos a la policía? Escenas de Starkey y Hutch. Yo dije, caramba, no hay ninguna imagen de policías argentinos que motiven a la juventud a inscribirse, más allá de que no sería una carrera que yo seguiría. Pero voy a esto. Hay una frase, yo repito muchas veces y mal, soy digno de que me excomulguen por esto, pero creo que está en la Biblia, en el Sermón de la Montaña, dice, allá donde está tu tesoro, está tu corazón. A sociedades a las que se le ha priorizado la importancia única de ciertos aspectos económicos, lo otro parece decorativo, claro, innecesario, sí. Y además porque mucha gente que concurre a la cultura también lo vive como un hecho de lustre decorativo, no como algo que le está contribuyendo a repensar. Si uno ve una obra de teatro o accede a una obra de arte, de paso aprovecho y mando un saludo intermedio a Inti, que me ibas a... pero si uno concurre, una de las puertas que tiene que descubrir es que eso es un hecho transformador. Eso es un hecho que yo me acuerdo que de adolescente vi una obra, la vi en San Isidro, por una compañía que era, después averigué, era muy prestigiosa, era la compañía de Marcelo Lavalle, que fue prestigiosa en la década de 60. Vi Nuestro Pueblo de Thornton Wilder, que es bellísima, y hay por lo menos una escena que todavía me repercute en el corazón, toda la obra, porque es enormemente transformadora. Cuando fui adolescente y pude ver en teatro a Tato Pavlovsky haciendo el cuadro de Ionesco, es otra clase de teatro. Y cuando veo otros actores que no conozco o que no conocía hasta ahí, y percibo la sensibilidad y percibo que eso que están haciendo vale la pena, yo lo que descubro, y en esto coincido con vos, lo que pasa con las cooperadoras, con los entes políticos, con la dirigencia, es que su comprensión de lo cultural es decorativa. Sí, nos quieren hacer creer que es meramente entretenimiento y show,
Sí, Contra eso estamos luchando, se está luchando y se ha luchado desde años, ¿no? Desde que el arte es entretenimiento y show, y hoy en día con los aparatos que tenemos en la mano todos, donde todo es rápido, pasatista, cortito, genera un aislamiento de ese poder sentarse a reflexionar, sentarse a pensar o simplemente pasar una experiencia sensible sobre un hecho artístico, ¿no? Porque a veces no estamos hablando de grandes reflexiones filosóficas, no. La experiencia de ver y la experiencia de hacer, que también muchas veces van juntas, pero también se puede tener una o la otra, ¿no? Digo, el tener, el que todos puedan transitar desde que somos pequeños, con continuidad, porque insisto, lo que falla o falta y no se le da ningún tipo de asistencia es a la continuidad de todo esto, ¿no? Entonces son hechos aislados que vamos haciendo, que nos vamos poniendo contentos de que pasó, que no pasó, pero no se puede construir más allá de eso pequeñito. Lo que pasa con la estructura política, salvo algunos funcionarios menores o algunos funcionarios mayores que son manejados desde otro lado, no es simplemente ignorancia, es un plan estratégico. Hace mucho tiempo que se viene bombardeando y siguen la misma línea. Para ir a algunos ejemplos, 66, Noche de los Bastones Largos, cierra en Eudeva. Eudeva había llegado a publicar 1 millón de libros, pero no solo por la cantidad, porque ponía al alcance de la gente material universitario de primera, traducido por los profesores universitarios y a precio barato. Como el monarca Onganía creyó que era una cueva de zurdos hecha, Pini Spivakov toma y sigue con el Centro Editor de América Latina, con su concepto de que un libro no podía valer más que 1 kilo de pan. Claro, bueno. Spivakov era salido. Me encantaría eso, ahora también. Yo lo propongo. Exactamente. Bueno, tuvo que presenciar, yo no sé cómo hizo y por qué aceptó estar presente. En la siguiente dictadura quemaron 1 millón de libros. Le quemaron 1 millón de libros del Centro Editor de América Latina. O sea que ellos tienen muy en claro. Ahora lo primero que hacen es atacar el CONICET. Pero fíjate esto, yo el año pasado en una protesta del CONICET, algunos de los que estaban, que son científicos o cercanos a la actividad científica, no conocían lo que había pasado con Eudeva. Y no porque pero hay una hilación terrible y se me ocurrió. Después tengo una idea para proponer con lo que me van a echar de la radio y ustedes van a romper relaciones. Yo no tengo lugar en otro lugar. Bueno, la hacemos en casa. ¿Te puedo invitar para el congreso a todos los que están escuchando? Dale, sí, por favor. Porque es un congreso muy especial. Va a estar todo un mes. Empezó ayer 14 de noviembre y vamos a estar hasta el 19 de diciembre. Esto todos los viernes a las 19 horas de Argentina. Digo de Argentina porque este programa va a ser lanzado a toda América Latina. Entonces, ahora por WhatsApp es muy sencillo encontrarnos, o por las redes sociales. Entonces, la idea es que nos encontramos todos los viernes a las 19 horas. Hay una excepción, que es el lunes. El lunes 24. Lunes 24, porque es feriado, ¿no es cierto? Sí, de noviembre, pero todos los viernes de noviembre hasta el 19 de diciembre. Estamos encontrándonos con artistas investigadores, y es una categoría importante eso, la de artista investigador, porque son artistas que investigan sobre lo que están haciendo. Es importante esa categoría. Absolutamente. En este caso en particular, que el eje temático que elegimos para este congreso es intervenciones, y como íbamos a tener esta modalidad de hacerlo a través de entrevistas para luego hacer la realización del libro físico en sí mismo, entrevistas que son en vivo, ¿no? Por eso estas fechas que estaba dando Gaby.
en realidad lo que nos interesaba era que estos artistas investigadores, que muchas están inclusive en proceso, algunas ya se hicieron, son artistas que han hecho estas intervenciones, que investigaron o hicieron toda la investigación y están por hacer una intervención que es concreta, ¿no? Y que se va a poder ver también en YouTube o va a estar filmada y demás. Cada uno en su territorio. Tenemos artistas de Colombia, artistas en Perú, en Chile, y ellos ya están trabajando en sus territorios o han trabajado estos proyectos de intervenciones como el que nos contaba ayer Esteban desde Tucumán, que era un hecho de intervención que inclusive empezó y se quedó, ¿no? Como lo tomaron en este caso en la escuela de Tucumán, en la universidad. Además un hecho muy participativo, por lo que se ve. Muy participativos entre los artistas y también en la comunidad, ¿no? O en el público que está accediendo, y que abre también a promover de que sean rituales, volviendo a las palabras que ayer usábamos mucho, que se hagan, ¿no? Que se hagan rituales. Y todo esto es gratuito, porque es importante también resaltar en un momento en donde todo se vuelve consumo, esto es gratuito. Yo no juego al truco con Pablo Galloso, pero a veces hago señas. Quiero retruco. Voy a salir un segundito y no tanto. Hay una idea que tuve hace mucho tiempo con algunos amigos que también actúan, pero ustedes vienen de una experiencia muy rica, y yo creo que ya se los dije más de una vez. Envidio que ustedes están haciendo algunas de las cosas que yo soñé hacer y bueno, que no encontraba, o yo no supe encontrar los ecos necesarios para desarrollar, quizás no exactamente para la parte teatral, pero sí para la parte editorial y la producción cultural. Pero esto que hablaba con algunos amigos, que esto me va a costar el programa de radio, y lo pensé, ¿por qué no vamos pensando de toda esta producción a la que ustedes tienen acceso o hacen que pueden acceder, más allá de las intervenciones en el Congreso? Una manera de aprender, creo, teatro. Yo pensé que algunas de las mejores obras yo primero las leí y me gustó leerlas. Claro. No es lo mismo, obviamente el teatro es la presencia, pero leí y bueno, me dio acceso a Ionesco, a Molière, pero ¿y si pensamos en algún momento más adelante en convertir parte de este proceso en radioteatro? Porque o en teatro leído. Hace unos años se hizo un homenaje a Tato Pavlovsky, que fue en teatro leído, y fue excelente. Entonces, más allá de esas cumbres que están en Buenos Aires, esta gente que está en los otros territorios no escuchados, ¿por qué no ver de representarlos, de hacerlos escuchar? No cambia lo que es meramente teatral, que es la presencia y el físico de los actores y la voz en presencia de los actores, pero creo que acerca inclusive a tener ganas de ver personalmente eso que se está escuchando. Si quieren lo vamos aparte de aprovechar pensando un imaginario más. Sí, todo, para mí, todos los tránsitos culturales, las calles culturales que podamos abrir, es buenísimo. Yo te estaba pensando, ¿por qué no construir ese radioteatro del conurbano, ¿no? Y tener gente que tiene, qué sé yo, pienso en Juan Merelo, pienso en un montón de gente que escribe y que por suerte estamos editando libros, y que hagan ese radioteatro, puede ser interesante.
Sí, pero lo otro es una aclaración. Yo en el muro de Facebook publiqué lo del Congreso y lo voy a repetir, sí, y además porque es muy interesante y es extremadamente movilizador. Y creo, cuando yo mencioné esa tragedia respecto de Eudeva, es porque no es para que bajemos los brazos y decir, bueno, ya tenemos la batalla perdida. No, no tenemos la batalla perdida. Tenemos que tener cuidado porque del otro lado tienen muy apuntado qué quieren destruir y qué quieren hacer borrar. Hace poco alguien que me conoce de una actividad política y gremial y alguien que estaba enrolada en un lugar muy distinto, pero nos respetamos mucho, me dice, ¿te acordás, compañero, cuando logramos tal cosa? Sí. Entonces me dice, lamentando, es menor que yo, pero dice, lo que pasa es que ahora a los chicos no les interesa la historia, no les interesa que les contés. Puede ser que partamos del hecho de que hay menos interés y que se está forzando a que haya menos interés. ¿Cómo provocar esa necesidad de teatro, esa necesidad de acercarse? Yo creo que pongo en crisis de nuevo esas ideas y es intergeneracional. No es que a los chicos no les interesa, a los medianos no nos interesa y a los grandes tampoco. Entonces la lectura, el arte, el teatro es como una construcción permanente y cotidiana. Estamos vencidos si nos dejamos vencer. Sí. Si uno todos los días escribe, es como escribir, vos sos escritor. Si todos los días escribís, alguna línea buena te va a salir a lo largo del año. Si vos nunca escribís y escribís solamente, te sentás una vez, seguramente no vas a construir una buena línea, porque no es solamente inspiración. Con el teatro, con la música, con el arte, con todo es todo el tiempo, y con las ideas y con las ganas, con las imaginaciones, todos los días provocarlas. Porque si yo no las provoco y me quedo en mi casa dormido, seguramente no van a venir. Y me pasa a mí que tengo 50 y largos, le pasa a alguien que tiene 70 y pico, al que tiene 40, al que tiene 30 y al que tiene 20 o 15. Estoy de acuerdo. En lo que yo insisto es que más allá de las generaciones, ampliar todos los ambientes donde la gente pueda jugar sus aspectos creativos, que sienta que le pertenecen y que los necesita. Sí. Porque no los están viendo como necesarios, Sí. Los están viendo como eso que lustra, pero que no es no es un lustre. Porque también algunos artistas han generado eso, Total. El arte como consumo, Sí, digamos, esta idea de consumir y de que el único valor importante es la moneda, que no hay moneda, digamos algo interesante, no hay moneda, en muchas formas, metafóricamente no tenemos moneda, ¿sí? Ni monedas chiquititas, ni moneda, peso, etcétera, etcétera. Entonces, corramos el consumo para generar algo. Sí, sí. Eso es la propuesta. Yo creo que estamos bien con el tiempo. ¿Eh? Bueno. ¿Querés seguir charlando? No, sí, yo siempre quiero seguir charlando. y sobre todo con ellos no, pero No vayamos a aburrir, no te quiero tu programa. No, hay algo que quien conoce el programa sabe, y él lo conoce, lo padece también. Casi es inexorable que yo siempre ponga música en el programa. Hoy no traje. Bien. Bueno, por eso nos haces trabajar. Sí. Ahora entiendo. No, la próxima avisanos que venimos con la guitarra y cantamos nosotros, bueno. porque también cantamos y hacemos Una música. banda. Bien. Hacemos la ¿Te sonorización. sorprendería de qué? ¿Te sorprendería de qué? Eso para otro programa igual. Me sorprendería que cantan. Sí. Bueno, una vez al salir de mi trabajo me cruzo con un tipo genial que hice una seña como para saludarlo, pero se ve que como estaba semi oscura
la vereda le di miedo y se fue. Me crucé con Leo Maslía. Ay, qué grande. Pero ahí tenés, voy a ejemplificar sin saber exactamente qué pasó, cómo a veces los proyectos culturales interesantes hay algo que quiebra y que hay que tratar de evitar. Recuerdo dos ahora. El programa que hicieron Ginsburg con Fontova era con Leo Maslía también. Por algún motivo Leo no entró. Y en el sur también existe. El proyecto era Serrat con Benedetti y Quino. Es más, Quino tenía hecho los dibujos para eso, pero por algún motivo no entró. Bueno, yo no acuso a nadie, no sé por dónde hubo, pero muchas veces nos frustramos por ese no pensar qué bueno es juntar y sumar. Y lo que ustedes están haciendo, yo creo que tiene varios niveles de lectura. Uno es tener en cuenta los trabajos y las investigaciones que se hacen en lugares a los que generalmente no les prestamos atención. Y ayer mismo hubo una propuesta de replicar la experiencia tucumana en otros lugares, cosa que al expositor lo puso contentísimo, cosa que es cierto, sí, es replicable, como otras pruebas respecto a lo que antes comentó Pablo de la experiencia de llevar chicos que inclusive de gente grande, que a veces el tema es que lo que teme, porque también está el tema del prestigio y de la pedantería, teme tener que decir no entendí, o que lo pesquen en algo que no sabe. Bueno, todos no sabemos. Claro. Pero el tema es que, ojo, que eso distancia muchísimo. Hace mucho tiempo alguien me dijo, no entiendo las películas de Fellini. Le digo, no tenés que entenderlo. Claro. Con Fellini te tenés que dejar llevar como si estuvieras en un sueño. Es como que me digas que para tirarte una pileta hay que entender. No. Hay que disfrutar. No, pero el teatro, lo mismo pasa en el teatro. Sí, es un prejuicio que nos han instalado, como si después tuviésemos que uno tuviese que rendir examen inclusive, ¿no? De ciertas cuestiones donde, por eso insisto con esto de transitar experiencias sensibles, porque si uno desde que es pequeño, de que es pequeña, transita en esas situaciones sensibles de cualquier arte, de cualquier situación artística y de otras cosas también, pero bueno, insisto con esto, va a generar líneas de pensamiento que son totalmente diversas, diferentes y que no están bajo ningún concepto encasilladas en eso, en qué tengo que entender, qué tengo que pensar y qué es lo que entendí de eso que vi o que no. Es tan libre aparte, justamente, el arte es tan libre y promueve esa libertad de pensamiento que la llegada que tiene cada uno va a ser diversa. Pero si vos tenés una, dos experiencias a lo largo de toda tu vida y si encima en esa justo no te fue bien o fue algo que no te gustó, y bueno, es muy difícil que después quieras volver a eso. Totalmente, además porque el tema de ojo, que tampoco temen algo inexistente. Hay muchos aspectos en los ambientes culturosos de mucho peso de pedantería. Hace mucho tiempo yo hice un curso de cine, el coordinador, de cuyo nombre no quisiera acordarme, pero me acuerdo, era una de las personas más terribles que he conocido. La sola aparición de algún desconocimiento tuyo sobre algo era la invitación al menosprecio abierto y el ataque abierto de esta persona. El otro día vi un videíto que capaz que ustedes lo vieron. Es un actor extranjero, pero creo que vale la pena. Gene Wilder.
le hacen la pregunta cómo se le dio por el arte. Entonces dice que lo primero fue que la madre había tenido un infarto y el médico le dijo: desde ahora no le traes más problemas a tu madre. Tenés que aprender a hacerla reír. Dice, yo nunca había hecho reír a nadie. Claro. Y descubrí que era efectivo el día que se hizo pipí en los pantalones. Dice, nunca me había pasado. Pero, dice, y nombró el nombre de la profesora. Dice, cuando yo iba a la escuela, se ponían los dibujos que hacíamos, o que hacían los alumnos, en pizarrones laterales, ¿no? Pero yo advertí que el mío no estaba. Y le fui a preguntar a la maestra y dijo el nombre. No, el tuyo no está porque no tiene valor. Oh, tremendo. Tremendo. Y él Sí, dice, claro. muchos años más tarde, él se estaba dedicando a la pintura. El tema de la descalificación, Sí, o el temor horror. a la descalificación, Sí. temor que vos me menciones a ver que te diga, ¿quién es Pepe? Sí, Bueno, sí. No pasa nada. Sí, no pasa nada. nada. Bueno, ¿Cómo que no pasa nada? sí, pasan. Ah, sí. Claro, pero Pasan. digo, para eso está uno, para que a partir de Claro. un hecho, cuando vos después le contás, ya está. Ese es el aprendizaje también, y uno aprende así todo el tiempo. No Totalmente. sabemos todo el tiempo de todas las cosas. No, y el tema es cómo se abre. Y lo que a mí me parece genial de todo lo que ustedes producen es el hecho de la amalgama entre lo que parece ser solo separación. En la unión o tejer aquello que puede hacer una superación de lo colectivo. Es decir, hay producciones locales que se ignoran mutuamente. Me acuerdo una vez una profesora mencionaba a dos autores, uno francés y uno inglés, y dice, el francés no es leído en Inglaterra, el inglés no es leído en Francia. Nosotros leemos a los dos. Pero bueno, Sí. el asunto es, hay cosas que hay que ver por dónde están cortados los accesos. Yo creo que ustedes están trabajando sobre eso, pero no para resignarse, sino para revocar, para revertir y dotar a la gente de las herramientas que no es la bendición de ustedes, sino la propia bendición de animarse Claro. a intervenir. Tampoco la idea de vanguardia y todo eso que no nos interesa mucho. No hay ni que romantizar ciertas cuestiones, ni... ¿Qué? Y nos está esperando una presentación de libros. Ay, es verdad. Van con nuestra ex invitada Sí, Cintia. sí, estamos Mandarle ahí. saludos. Sí, mando saludos. De gira, Mandarle de saludos. Bueno, yo les agradezco muchísimo No. y realmente No, por favor, a si hubo ustedes. riqueza en el programa es de ustedes. No, Y vayan pensando el tema de... dale, tenemos muchas cosas para Dale, pensar. dale. No, ustedes son... Sí, sí, Bueno, gente queda pensante. hecha la invitación en principio a cualquier persona que le interese escuchar estos viernes que siguen a las 19 horas y que igualmente después va a quedar colgado, como está todo colgado en nuestros congresos, en el canal de YouTube. Página web tenemos. En la página web contextotipea.com.ar o en el canal de YouTube Contextotipea. Que nada, que estaría buenísimo que prueben, que escuchen, porque no es algo exclusivamente que tiene que ver con el vínculo teatral, digamos, no está orientado para que solamente escuchen los artistas, sino también cualquier persona que
que pueda interesarle la temática, escuchar, porque son experiencias que se pueden replicar, en este caso las intervenciones, y es escuchar cómo también los artistas investigan y es replicable a cualquier situación. Así que digo que es enriquecedor para cualquier persona que quiera escuchar las charlas y después obviamente decidir, ¿no? Pero eso están invitados a escuchar el Congreso, a ser parte del Congreso, a dejar mensajes, preguntas, todo lo que... Muchas gracias, anímense, porque yo lo que doy fe, porque ayer estos apuntes que están acá son de ayer. Me resultó no solo claro, sino estimulante. Y yo no estoy en la actividad teatral. Amo el teatro. Claro, sí, veo esa es la idea algo pero no soy un productor de hechos teatrales. Y fue muy, muy accesible. Gracias, Pablo, por la ayuda. En lugar de las músicas que programan, podés cantar vos la despedida, ¿no? Sí. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.